hablan de un tambor con arena pesa. No me están hablando de contenedor, contenido. Un tambor con arena. El tambor es el contenedor, el contenido es la arena, pesa 300 kilogramos. Es decir, no es X más Y, es 300. Luego me dicen si el peso del tambor, el contenedor, es un quinto del contenido, es decir, la arena. Por lo tanto, X, contenedor y contenido, X es un quinto de Y. Y me piden la cantidad de arena, es decir, el contenido Y. ¿Puedo sustituir esto entonces acá? Ahí. Un quinto de Y más Y no es 6 quintos de Y. Multiplico por 5, divido por 6. 300 partido por 6, 50, por 25, 250 kilogramos de arena. ¿Entendieron lo que miré ahí? Sí. ¿Se dan cuenta que no era tan difícil? Y era un problema netamente de interpretación de lectura. Nada más se equivocaron al interpretar esta lectura. Voy al otro porcentaje. Subo al 38% de buenas y me voy a la pregunta 38. Me dan un triángulo A, B, C. EH es una mediana. Sabemos que si eso es una mediana, eso es un cuarto y eso es 3/4. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Si alguien no entiende, me avisa y lo miro en la pizarra. Yo no entiendo. Entonces lo voy a mirar en la pizarra. Pregunta número 38. Me dan un triángulo A, B, C. Me indican que F es mediana. ¿Qué significaba que fuese mediana? Punto medio, son paralelas. Por lo tanto, si esto es alfa, esto es alfa, si esto es beta, esto es beta, esto es gamma. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Ahora, si yo tomo punto medio y después voy a borrar y trazo esa mediana, esa es paralela, esas son paralelas, esas son paralelas. Por lo tanto, esto es alfa, esto es beta, esto es gamma, alfa, gamma, beta. ¿No tengo 4 triángulos congruentes? Sí. Entonces, si tengo 4 triángulos congruentes, ¿esto no es un cuarto del total? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Sí. Borro eso. Me dicen que F es una mediana, inmediatamente eso es un cuarto. Esto es 3/4. Me agregan CH es transversal de gravedad. Por lo tanto, si esto es C, esto es C. Si esto es A, esto es A. Si esto es B, esto es B. ¿Qué sabemos de la transversal de gravedad? Inmediatamente, esto es la mitad, esto es la otra mitad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Si yo trazo eso no es una mediana. Por lo tanto, ya sé que eso es un cuarto.
Si eso es un cuarto, eso es un cuarto. Por obligación esto es 2/4. Voy a trazar ahí. Y esto no lo voy a mirar. ¿Estamos? Por eso lo estoy borrando. Profe, ¿por qué el FH es mediana? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque date cuenta, esto no es punto medio. ¿Sí? Eso no es punto medio. ¿Sí? Mediana. Entonces una mediana. Sí, verdad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjense bien. Esto es un cuarto. Esto no es un triángulo. Sí. Eso no es una transversal de gravedad. Y si esto es un cuarto, esto es el otro cuarto, ¿no? Porque estos son equivalentes. Eso no es un triángulo. Y eso no es una transversal de gravedad. Por lo tanto, si esto es un cuarto, esto es un cuarto. Y me piden el área de AHF. Esa área. Esa área no es un cuarto del área total. ¿Sí o no? No sé por qué HF también era una mediana. O sea, una transversal de gravedad, perdón. Porque date cuenta, mira este triángulo. Ah, ya separa los dos en... Ah, ya, ese triángulo. Transversal de gravedad. Sí. Del mayor es una mediana, pero de ese triángulo es una transversal de gravedad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces estos son equivalentes. Esta área no es un cuarto del área total, que es 48. Y esa es el área que me están pidiendo, ¿no? A eso llamémoslo A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces A es 12 centímetros cuadrados. ¿Entendieron entonces esa pregunta? Sí. Voy a empezar entonces a bajar y a buscar 38%. La pregunta número 33. Si no me entienden algo, me paran, lo veo en la pizarra, por favor. Y lo voy a ver tantas veces sea necesario hasta que quede para todo el mundo claro. Pregunta número 33. Me preguntan en cuál de las siguientes figuras la pareja de triángulos que aparece son congruentes. Entonces vamos viendo. Este triángulo y este triángulo no comparten ese segmento. Lo llamo D. Si esto es alfa, esto es beta, al suplemento de alfa más beta lo voy a llamar gamma. Como esto es alfa, esto es beta, el suplemento de alfa más beta lo llamo gamma. Eso es gamma, ¿no? No tengo entonces ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Por obligación esos dos son congruentes. ¿Todo el mundo entiende esa propiedad? Sí. Sí. Ahora, voy a mirar el segundo. Tengo ese triángulo no tiene ese lado común. A ese lado lo voy a llamar C. Entonces no tengo lado, 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 lado. Sí. Entonces, por obligación, ellos que son congruentes. Es cierto, este segmento corresponde con ese segmento corresponde con ese. Me han dicho si ese lado corresponde con ese lado. No. ¿Me han dicho algo acerca si ese ángulo corresponde con ese ángulo? No. Si ese ángulo corresponde con ese ángulo, no. ¿Me han dicho que esas son colineales? No. ¿Me han dicho que esos triángulos esos ángulos son congruentes? No. ¿Me han dicho que esas son paralelas? No. Entonces, ¿puedo asegurar congruencia? De ninguna forma. Profe, ¿Estás de acuerdo? Te escucho. entonces está diciendo que ahí no comparten ningún lado en común. A ver, ese lado
Fíjate tú, ¿comparten algo en común? Eso, o sea, la misma parte de abajo que forma los dos. Escúchame, a lo mejor yo podría suponer que esos son colineales. ¿Me han dicho que son colineales? No. No. Supón que son colineales. Está bien, comparten ese pedazo. Pero me han dicho que esa distancia y esa distancia son las mismas. No. Por mucho que compartan ese pedazo, suponiendo que son colineales. Me han dicho esa distancia y esa no. Entonces, ¿podía asegurar algo? De ninguna manera. No, porque falta información. Además, date cuenta, o bien tenía los tres lados, o bien lados y ángulos, ¿no? Y me han dado alguna información de los ángulos que yo pueda asegurar. Me dijeron que esas eran paralelas. No. Me dijeron que esas son paralelas. No. Entonces no tenía cómo asegurar. ¿Entendieron todos? Sí, profesor, entendí. Ahora voy a la pregunta, y después voy a chequear, voy a la pregunta número 14. Por si acaso este viernes a las 4:30 voy a volver a corregir el ensayo 3. Si a alguien le interesa. ¿De qué hora, profe? Voy a corregir el ensayo 3. Sí, profe, pero ¿a qué hora? A las 4:30, perdón. ¿De qué habla? Me he dicho, perdón, estoy sordo. A las 4:30. Pregunta número 14. ¿Cuál es el error que cometieron los que se equivocaron acá? No reconocieron la cifra referencial. El 19% se lo aplico ¿a qué? ¿Al artículo con impuesto o al artículo sin impuesto? ¿Con el impuesto no? No, al sin impuesto. Y yo aplico el porcentaje al sin impuesto, obtengo el con impuesto. Ah, sí, porque te está preguntando el artículo sin impuesto. Acá lo leí. Entonces, ¿el 19% se lo aplico a eso? No, a eso que es desconocido. Entonces no tengo valor sin impuesto más el 19% del valor sin impuesto, factorizo y no me queda 1 más el 19% del valor sin impuesto, y eso es lo que me da el valor con impuesto. Profe, ¿Sí? no sé si me podría aclarar una duda de cómo sacar el porcentaje de un problema. En este caso como este, ¿cómo le saco el porcentaje? ¿Cómo seguimiento? ¿Preparado? Sí, eso. A ver. Por favor. El valor sin impuesto se aumenta en un 19%, lo escribí de esa forma, 19% del valor sin impuesto. Eso es lo que me están diciendo. ¿Ya? A este valor le aplico el 19% de impuesto. Y eso me da el valor con impuesto. ¿Puede factorizar? Entonces el entero más el 19% del valor sin impuesto es el valor con impuesto. ¿Entiendes eso? No me quedó así como muy clarito. Yo hice regla de 3. También, pero no era necesario. A ver. ¿Qué era más fácil, profe? Pero entonces ahí Salía como una 10. tendríamos que pasar el 1 más el 19% dividiendo el valor inicial. Sí, correcto. Eso solamente. Y ahí nos daría... Exacto. Ya. Ese ejemplo que dio mi compañero, ¿lo podría ejemplizar así? ¿Puedes cachar? A ver, fíjate bien. ¿Cómo, si tienes este valor, cómo consigues eso? Valor con impuesto
valor sin impuesto, es el valor con impuesto partido por esa relación, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ya? Sí. Es eso. La pregunta mía es, ¿era necesario armar regla de tres simple? Traten, escúchenme, estos problemas se sacan de lectura directa. Aprendan a leer, nada más. Entonces, dense cuenta, por favor, que no era nada más que eso. Sumen 100% más 19%, 119%. Multiplico por 100 y divido por 119. ¿Y eso da cuánto? 40.000 pesos. ¿Entienden lo que estoy mirando ahí? Sí. Sí, profe, ahora sí. Fíjense ustedes que el valor del impuesto es lo que podríamos haber ganado: interés, ganancia, utilidad, que en este caso se llama impuesto. Y ese es el modelo que se está armando. Sigo subiendo. Conseguí una que estaba bajo el 38%, no me di cuenta. 31%, la pregunta número 6. Voy a la pregunta 6. Pregunta de suficiencia de datos. P más Q es un divisor de 4. Si P más Q es un divisor de 4, puede ser o más menos 1, o más menos 2, o más menos 4. ¿Cómo puedo haber escrito, mirado eso también? Existe un T entero, de modo que P más Q por T es 4. O P más Q es 4 partido por T, siendo T un entero. Y esto es un entero. Son las tres formas de ver. Entonces, vamos viendo. P es un divisor de 2. Q es un divisor de 4. Entonces, P podría tomar 1. Q tomo 4. 1 más 4 es 5. 5. ¿Es divisor de 4? No. O tomen 2, 4. 2 más 4, 6. ¿Es divisor de 4? No. Hipótesis 1 no me sirve. Hipótesis 2. P menos Q es divisor de 4. Tomen 4 menos 2. 2. ¿Es divisor de 4? Sí. 4 más 2 es divisor de 4. No. Ambas juntas no, porque acá podría haber tomado el 2 y el 4, ¿no? Y se cumple ambas condiciones. Y resulta que no se cumple eso. Entonces se requiere información adicional. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí, profe. ¿Todos están de acuerdo? ¿Hay alguien que tenga duda? Voy entonces a la pregunta número 4. La tuvo buena el 38% del curso. Y esto no es nada más que conocimiento. Esto no es nada más que conocer la materia. Esto no es habilidad o destreza matemática. Esto es conocer la materia vista. Eso significa que lo que tienen que armar es un resumen de materia. Armen un resumen de materia con todas las cosas que no se saben. Es decir, si hay algo me lo preguntan en una prueba y no lo sé, anótenlo. Porque eso tienen que pasar a estudiarlo. Vamos viendo, el 0 es un número par, ¿sí o no? Sí. Profe, ¿Sí? yo sinceramente yo pensaba que era un número neutro. El 0. No, el 0 es par. Es par, el 1 impar y así. Lean la materia, el 0 es par, el neutro sí.
es neutro aditivo, pero es par, porque 2 por 0 es siempre 0. El 0 es múltiplo de 2, por lo tanto siempre es par. Escúcheme, lo que tienes que hacer es lo siguiente: agarra la materia y apréndete la materia, lee las definiciones, porque eso no es nada más que una definición, es una conclusión de la definición, ¿sí? Entonces el 0 también sería impar. No. Solo par. A ver, mira lo siguiente. Dice. Algo. No se puede ser la wea. 2 por n es 0. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Divide por 2. El n no es 0. Sí. 2n menos 1 es 0. Aísla 2n. 2n es 1. Divide por 2. N no es un medio. Sí. ¿Eso es un entero? No. Entonces, ¿puede ser impar? No, es par. Siempre, por favor, ármense resúmenes de materia, porque eso no es nada más, eso no es habilidad matemática, eso es conocimiento de la materia. Por lo tanto, por favor, armen resúmenes. Tengo entendido que la institución les está enviando resúmenes, ¿no? Ya deben ir en el segundo resumen de materia. ¿Eso se tendría que llegar al correo o estarían en el...? Eso están en la página. Están en la página. ¿En qué parte? ¿En qué parte, profe? Ejercicio. Fue el ejercicio. Fue el ejercicio. Ahí es donde están los materiales, ¿no? Sí, es que yo por lo menos no he visto ningún resumen. Debe haber una sección. En la de la guía. Ahí hay resúmenes. Ah, verdad. Miren esos resúmenes, pero mírenlos con ojo crítico por cualquier error de digitación que haya y me lo preguntan. ¿Ya? Me lo pasan. Bastián, están en la guía. Están en la guía, están en el material. Búsquenlos ahí. Voy a mandar por el grupo para que lo tengan los que no se puedan meter en internet. Exacto, y hasta el 2 tengo entendido que hasta el 2 tienen bajado. El 3 se lo tendrían que estar por bajar ya en estas semanas, que es el de número, el de álgebra, ahora el de geometría parte 1. Por favor, y apréndanse, y ármense una especie como cartola o como cartillas, y vayan anotando todo lo que no saben. Esto necesitaba saber, anótenlo, escríbanlo, subrayenlo, y ármense una especie de dossier con todo lo que deben aprender. Porque es la única forma. Porque dense cuenta que tendrán nada más que conocimiento. Vamos viendo. ¿El 1 es un número compuesto? No. Porque no se puede. ¿El número compuesto qué es? Es un número natural que es divisible por más de 2 naturales distintos. 4. Y el 1 es Sí. divisible solamente por 1. Por lo tanto, el 1 no es primo, no es compuesto, es simplemente un natural. El 0 es múltiplo de todo entero, sí, porque cualquier entero multiplicado por 0 no me da 0. Me pedían la falsa, entonces 1. Déjenme revisar acá. ¿13% del curso se equivocó en qué? En que no leyó la pregunta y puso 1-3, puso las verdaderas. El 13% del curso se equivocó en eso. Sigo subiendo. Ahora voy a la pregunta número 3.
Esta, por si acaso, es un clon de una prueba real. Me dicen A, B, C es un decimal semiperiódico A de dígitos distintos entre sí. ¿Cuál de las siguientes presiones representa AQ? Entonces, ¿están de acuerdo conmigo? Lo voy a mirar en la pizarra. Que si me dan el número A, B, C, periódico, ¿se acuerdan la regla para pasar números decimales infinitos periódicos a fracción generatriz? ¿Cuál era la regla? ¿Alguien se acuerda? No me acuerdo, tío. Era El Total. completo, ¿no? Sí. Menos. Le quito el número generado por el entero y el antiperíodo. Y lo dividíamos por qué. Tantos nueves como dígito tenga el período y tantos ceros como dígito tenga el antiperíodo. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí, profe. Ahora, esto que está acá, ¿lo puedo escribir en relación posicional? Es decir, A, 0, 0, más B, 0, más C, menos 10, perdón, A, 0, más B, partido por 90. Y esto de acá no es 100A más 10B más C menos 10A más B partido por 90. Abran paréntesis y ordenen 100A menos 10A, 90A. 10B menos B más 9B más C partido por 90. Y no era ese el número que me estaban pidiendo. ¿Se acuerdan que cuando me pidan problemas con dígitos, lo teníamos que escribir en esa notación y desarrollarlo en esa notación? Ahí está, ¿no? Ojo, y esto es un clon de una prueba real. La clonaron casi similar. ¿Entendieron lo que miré? ¿Se acuerdan de esta relación? No. Ah, sí, es así. Estudienla, por favor, y eso anótenlo. Y vayan anotando todo, vayan haciendo un resumen, pero háganlo ustedes, de todo lo que deben saber. Ahora voy a la página 1, pregunta 1. ¡Qué vergüenza! No respetaron la primera página. ¿Dónde se equivocaron los que se equivocaron? El 56% puso A. El 6% la tuvo buena. Perdón, un 38% la tuvo buena, un 6% se equivocó al sumar las fracciones. A ver. Por favor, el menos afecta al 5 o afecta a todo. Todo. Y ese es el error que cometen los alumnos. Y se los dije cuando miré esta materia. ¿Cuál es el error? Que agregan el menos al 5. Y ese es el error que cometieron. Lo voy a mirar en la pizarra.
menos 5 enteros 2 tercios. Esto tengo dos maneras de escribirlo. Una es menos 5 más 2 tercios. Profe, ¿podría subir un poquito la Ahí lo alcanzaron, ¿no? Menos 5 más 2 tercios. El entero más la fracción propia. Y la otra forma era ¿cuál? Menos 5 por 3 más 2 partido por 2, acordándose del algoritmo. ¿Dónde estuvo el error que cometió la gran mayoría del curso? Profe, ¿Sí? ahí era partido por 2, era partido por 3. 2 tercios. Perdón, 3. ¿Cuál es el error que cometió la gran mayoría del curso? Estuvo acá. ¿Qué hizo? Menos 5 por 3 más 2 partido por 3. Eso es lo que hizo la gran mayoría. Se olvidaron que este menos afecta a todo el número, no al 5. Y ahí es donde le dio menos 15 más 2 partido por 3 menos 13 tercios. Y eso estaba mal. Dense cuenta de acá. Me queda menos 5 menos 2 tercios. Lo podía mirar así y así es como aparecía. O bien de acá, menos 5 por 3, 15 más 2 partido por 3. El menos está afuera. Me queda menos 17 tercios. No aparecía escrito así, aparecía así escrito. ¿Estamos? Hubo un 6% que hizo lo siguiente. De acá, a ver, déjenme ver lo que hizo. Esto lo tuvo bueno. ¿Y qué hizo acá? Menos 5, menos 2 partido por 3. ¿Eso estaba bien? No. ¿Puedo sacar eso de esa forma? No, ese algoritmo no me decía. No, porque acá tenía que equiparar denominadores, amplificar esto por 3. Un 6% hizo eso. Ahora empiezo a subir y a buscar porcentaje mayor. Déjenme echar un vistazo rápido, que parece que salimos de la zona crítica. Ah, no, todavía no. Me voy a las preguntas con el 44% buena del curso. La pregunta número 32. 32. Me dicen el triángulo ABC. Me preguntan cuándo ese triángulo es equilátero. Lo voy a mirar en la pizarra para que entiendan mejor todas las rayas que tracé. ¿Bajo qué condiciones puedo asegurar que el triángulo ABC es equilátero? Me dan eso, me indican que esto es alfa, alfa. Me indican AE, CD, me indican que esto es beta.
Vamos viendo primero la hipótesis 1. Me indican AC es igual a B. Entonces, si esto es B, esto es B. Ah, ¿Eso qué me indica? Que si esto es beta, eso es beta. eso es verdad. ¿Estamos de acuerdo? No, ah, no. Y me agregan AE es perpendicular a BC. Acá esto es una altura. Con esa información, lo único que he logrado mirar es que esos son congruentes, es isósceles, esa es la base. Esta es la altura, ¿no? Pero si me dan la altura sobre una base de un isósceles, ¿qué sabemos? Que esto es, acá es bisectriz, acá es transversal de gravedad. Ese triángulo y ese triángulo son congruentes. Pero puedo asegurar con esa información algo que relacione este lado con ese lado, o que relacione el ángulo basal con el ángulo del vértice. Con la información entregada, ¿puedo relacionar eso? Pero al saber que es isósceles no se puede. No, porque fíjate bien, ¿puedo asegurar que esto es igual a eso con esa información entregada? No. Yo creo que no. No. ¿Puedo asegurar que el beta es igual a ese ángulo con la información entregada? No. Por eso es que no se podía asegurar que eso era equilátero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, Ahora voy a borrar esa información. Y voy a leer hipótesis 2 por sí sola. Me indican que 2 alfa es beta. Como estos 2 alfa me están diciendo que eso es beta. Si eso es beta, inmediatamente si esto es B, esto es B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Y me agregan que AC es igual a BC. Entonces, con esa información, aseguro que esos tres son congruentes. Sí. Entonces es equilátero, ¿no? ¿Entendieron entonces por qué era la B y no cada una por sí sola? sí, profe. Voy a la pregunta número 37. También la tuvo buena el 44% del curso. Tum, 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 tum. Perdón, 37 estaba acá. Ahí sí. Me hablan de un rectángulo. Largo, ancho. Su ancho en un rectángulo se aumenta el ancho en su 20%. No es el entero más el 20% del ancho. Y el largo se disminuye en su 20%. No es el entero menos el 20% del ancho. El área antigua es X por Y. El área nueva es el nuevo ancho por el nuevo largo, ¿no? Puedo simplificar eso por 10 y eso por 10. Reordeno eso por eso, X por Y no es el área antigua. Y eso que está ahí, no me queda suma por su diferencia, el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado.
Entonces, ¿qué pasó con el área antigua? No disminuye en su 4%. ¿Entendieron cómo la vi? No, profe. No, profe, más o menos no. Miren la pizarra. Tengo un rectángulo. XY. Ancho, largo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, El profe. área de ese rectángulo no es X por Y. ¿Sí? Sí. Vamos leyendo. En un rectángulo se aumenta el ancho en cuánto. ¿Qué dice ahí? En un En 20%. su 20%. ¿El 20% de qué? Creo que era del ancho. No, largo, sí, no. Correcto, del ancho. En su 20%. Entonces eso no es el 20% de X. Entonces, ahí aumentó en un 20%. ¿Qué me queda eso? 1 más 20% ¿de qué? Del ancho X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa con el largo? Disminuye. Entonces no es el largo, disminuye en su 20%. Entonces no es el largo menos el 20% del largo. Factorice, ¿cómo lo escribo? 1 menos 20% del largo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. ¿Puedo simplificar eso? ¿Puedo simplificar eso? Ese es el área antigua. El área nueva, lo voy a llamar AN, no es el ancho nuevo por el largo nuevo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, Sí. ¿Puedo reordenar eso? sí. Y me queda el ancho nuevo, ¿qué sería? 1 más 2 décimos por 1 menos 2 décimos de X por Y. X por Y, ¿a qué corresponde? No, Al área antigua, ¿no? Al área inicial, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces, permítanme, voy a borrar esto de acá arriba, porque voy a seguir allá arriba. Entonces, puedo multiplicar eso, suma por su diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? El área nueva. No es 1 menos 2 por 2, 4, 10 por 10, 100 del área antigua, ¿sí o no? sí es. Abran eso. No es A menos el 4% de A. ¿Disminuyó en qué? En su 4%, ¿no? ¿Entendieron entonces ahora? Sí. Sí, profe. ¿Todo el mundo? Sí. Yo me dudo. ¿Tienes dudas, Bastián? Sí, profe. Disculpe usted. Ya. A ver. Por Profe, favor. ¿Sí? lo que no entiendo es que, como dice la pregunta, su área inicial y nosotros estamos sacando el área nueva que disminuye en un 4%. Entonces el área inicial no era la antigua.
No, el área inicial es la nueva. El área nueva es esta. El área inicial es esa. ¿De dónde partió todo? El área inicial. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el área inicial? Pero la antigua. La anterior. Sí, pues de cuál partió todo. ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Esto qué me está diciendo? Que el área antigua se disminuye en su 4%, ¿no? Disminuye en su 4%, ¿sí o no? Ah, ya. No logré entenderlo. ¿Entendiste? Bien. Por favor, cualquier duda me paran. Ahora voy a buscar, sigo bajando, sí, perdón, subiendo. Pregunta número 39. A ver. Lo voy a mirar en la pizarra y lo voy a desglosar de a poco. Y eso no era nada más que aplicar Pitágoras desglosado de a poco. Si yo tengo un cuadrado sabemos que es equilátero. A. Trazo la diagonal. Sabemos que son dos triángulos isósceles rectángulo, ¿no? Y esa es la diagonal, ¿sí o no? ¿Vamos? ¿Podría escribir la diagonal en función del lado? Pitágoras. A por uno, el D es A por algo. Para determinar ese algo, vengo acá con semejanza. 1, 1. Avísenme, ¿ven la pantalla bien o no? 1, 1. Cateto, hipotenusa. La hipotenusa no es la raíz de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Eso es raíz de 2. Por lo tanto, esto t es a raíz de 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, a raíz de 2 es d. Quiero escribir el a en función del d. Puedo multiplicar todo esto por raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de 2, 2. Me queda 2a es d raíz de 2. Dividido por 2, por lo tanto el a es diagonal medio raíz de 2. Entonces, ¿qué sabemos inmediatamente? Esto es diagonal medio raíz de 2, diagonal medio raíz de 2. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Entonces, permítanme ahora quedarme solamente con la información que necesito. La diagonal es a raíz de 2, a es diagonal medio raíz de 2. Borro. ¿Qué información me entregan? ¿No me dicen que la diagonal es 8? Si D es 8, ¿el lado qué sería? Sustitúyanlo ahí. No sería 8 medio raíz de 2, 4 raíz de 2, el lado A. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí.
Entonces esto es 4 raíz de 2, 4 raíz de 2, 4 raíz de 2, 4 raíz de 2. Sigo leyendo. Me dicen el cuadrado ABC de la figura punta. Los puntos E, F, G, H son puntos medios de AB. El E, esto es. ¿Qué mide esto? 4 raíz de 2, ¿no? Como es punto medio, esto es 2 raíz de 2, 2 raíz de 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. El punto F es punto medio de BC. Esto es 4 raíz de 2. Por lo tanto, esto es 2 raíz de 2, 2 raíz de 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y me dicen, me agregan que G es punto medio de AC. Entonces, esto es 4, 4. Y aquí la diagonal es 8. Entonces, trazo eso. ¿Qué tipo de triángulo es ese? Es la mediana, ¿no? Como esto es 45, esto es 45, esto es 90, esto es 45. Por lo tanto, si esto es 2 raíz de 2, ¿qué es esto? 2 raíz de 2. ¿Qué es esto? 2 raíz de 2. 2 raíz de 2. Y esto es 2 raíz de 2, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Profe, yo me perdí en el Eso es punto último medio. 2 raíz de 2. ¿Qué pasó, Valentina? Que en el último 2 raíz de 2 me perdí. Fíjate bien, en este, Y no en el de los triángulos. ¿dónde? Acá. Claro, eso. Fíjate bien, esto es 2 raíz de 2, ¿no? Sí, Esto es 90, ¿no? sí. Eso es 90. Eso no es 45. Ya. Entonces, por obligación, esto es un cuadrado, ¿no? Sí. Sí, me acuerdo. Entonces, si esto es 2 raíz de 2, esto es 2 raíz de 2, 2 raíz de 2, 2 raíz de 2, 2 raíz de 2. ¿Estamos? Sí. Y me dicen que H es ¿qué? Punto medio, ¿no? Y como esto es punto medio, acuérdense que son 90, 90. Si eso es punto medio, entonces esto es raíz de 2, raíz de 2, ¿sí o no? Voy a borrar ese ángulo para que no estorbe. ¿Estamos de acuerdo? Y me piden el perímetro de ese triángulo. ¿Están de acuerdo conmigo que este triángulo y este triángulo son congruentes? Sí. Lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Por lo tanto, a esto lo voy a llamar E, eso es E. ¿Están de acuerdo conmigo que esos son congruentes, no? Sí. Bien. Y me piden ese perímetro. Entonces, si determino E, lo tengo. ¿Sí, no es cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a venir con esto acá afuera. ¿Puedo borrar esto, no? Y voy a mirar ese triángulo. Esto es raíz de 2. 1 por raíz de 2. 2 por raíz de 2. Entonces, por semejanza, esto es raíz de 2 por algo. Factor común. Para ver ese algo, lo miro por semejanza. 2, 1, 90. Cateto, cateto, hipotenusa. La hipotenusa no es la raíz de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. 2 al cuadrado, 4. 1 al cuadrado, 1. 4 más 1, 5. Raíz cuadrada. Entonces esto es raíz de 2 por raíz de 5, raíz de 10. ¿Estamos? Profe, una consulta. ¿Cuándo se ocupaba el algoritmo eso de Pitágoras? Acá, pues, Ahí, rectángulo, rectángulo.
Después, ¿cómo era? Cuando es triángulo rectángulo, aplico Pitágoras. Ah, ya. Dando por semejanza para no sacarlo de ahí directamente, que es lo mismo. Entiendo. Entonces, esto es raíz de 10, esto es raíz de 10. El perímetro no es la suma de sus contornos. Sí. Raíz de 10 más raíz de 10 más 2 raíz de 2. Raíz de 10 más raíz de 10 me da 2 veces raíz cuadrada de 10 más raíz cuadrada de 2. Y ese es el perímetro, ¿no? Perdón, factorizaron por 2 y aparece así la respuesta. ¿Entendieron cómo la miré? Sí, profe. ¿Y se dan cuenta Sí, que profe. nada más que aplicar Pitágoras en forma sucesiva? A ver, ahora voy. Si es que no me equivoco, ya salimos debajo del 50% buena, ya salimos de la zona crítica y nos vamos, sí, salimos, al 56% buena. Me voy a la pregunta 40. Me indican el triángulo ABC de la figura es isósceles de base a B. Entonces esto es A, esto es A, esto es C. Me dicen que AB es 8. Se puede determinar la medida de la altura correspondiente a la base. Me están pidiendo esa altura. Sí. Si me dicen que el perímetro es 18, el perímetro es 2A más C, es 18. Como C es 8, 2A más 8 es 18, 2A es 10, A es 5. Si esto es 5, esto es 8, sabemos que la altura sobre la base es transversal de gravedad y es altura. Por lo tanto, si esto es 4, esto es 5, terna pitagórica 3. ¿Determino con esa sola información la altura? Siempre. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si me dicen que el área es 12 centímetros, tengo la base, determino la altura, ¿no? Porque 8 por la altura partido por 2 es 12. Determino la altura, ¿no? Cada una por sí sola. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo, profe? ¿Podría decirle algo? Bien. La hipótesis 2, ¿no? ¿Esa es la que te trae complicaciones? Sí, profe. Fíjate bien. Tenemos el triángulo isósceles. Tengo la base. Me piden la altura HC. El área no es base por altura partido por 2. Sí. Y si me dan que el área es 12 centímetros cuadrados, con esta sola información, ¿logro determinar la altura? ¿No? Y pues, Sí. Ah, ya, sí, ya entendí. porque date cuenta, 8 por HC partido por 2 es 12. Sí, ya entendí. ¿Logro determinar la altura? ¿De más? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora voy a ir subiendo, bajando en la numeración todas las que estaban con 56% primero. Me voy a la pregunta número 35.
me dicen que eso es un cuadrado. Es equilátero A. Es equiángulo 90, 90, 90, 90. Me dicen que BE es congruente con BC. Entonces, si esto es A, esto es A. Me agregan que ese ángulo es 30. Si eso es 30, el complemento no es 60, y eso no es una diagonal, eso no es 45, entonces, ¿estamos de acuerdo hasta ahí, no? Sí. ¿Por qué 46? Ah, ya, sí, ya. A ver, lo miramos en la pizarra, para que no se mareen tanto. Cuadrado. Sabemos que eso es 90, 90, 90, 90, equiángulo, equilátero. Y me indican que este segmento es congruente con ese. Por lo tanto, eso es A, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo conmigo que esto es una diagonal? Sí. Por lo tanto, ya sabemos que eso es 45 grados, ¿no? ¿Sí? Sería bisectriz. Sí. Ah, sí. Sí, correcto. La diagonal siempre es bisectriz del cuadrado. Dense cuenta, me indican que eso es 30 grados, ¿no? Si eso es 30, el complemento no es 60 grados. Si esto es 60 y esto es A y esto es A, eso además de isósceles no es equilátero. Porque dense cuenta, el suplemento de 60, 120, la mitad, 60. Entonces sabemos que eso es 60, eso es 60. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí, Valentina? Sí. Entonces, dense cuenta, si eso es 45, eso es 60, ¿cuánto le falta 60 a 45 para completar 60? 15, ¿no? Y ese no es el ángulo que me piden. Profe, ¿Sí? no entendí la parte, ¿cómo concluyó que era equilátero? Borra eso. Fíjate bien, esto no es A, Sí. esto es A, ¿no? Esto no es A. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo? Déjame borrar esto. Que esto es alfa y eso es alfa. ¿Sí? Sí. Y esto es A, esto es alfa. Si esto es A, esto es alfa. Ah, ¿Y esto qué mide? beta. 60, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Estás de acuerdo que esto es 60? Sí, profe. Fíjate bien, el suplemento de 60, ¿cuánto es? ¿Cuánto le falta a 60 para completar 180? 120. 120. 120. ¿Y eso no es 2 alfa? Sí. Si 2 alfa es 120, ¿alfa cuánto mide? 60. Y si esto es 60, 60, 60, ¿qué tipo de triángulo es ese inmediatamente? Equilátero. Equilátero. ¿Ahí entendiste, Vicente? Sí, profe. Entonces, como esto era una diagonal, esto es 45, ¿no?
¿Cuánto le falta a 45 para completar 60? 15. Acabo de mirar, déjenme ver qué pregunta era porque no me acuerdo qué numeración era. La pregunta número 35. Voy a subir una porque me salté una. ¿Miramos la 36 o no? Esa no la hemos mirado, ¿no? No. Esa también la tuvo buena el 56% del curso. A ver, me dan una circunferencia centro O. B, C, D, P pertenecen a ella. Perdón, B, C, D. P es un punto de tangencia de la recta AP respecto de la circunferencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sabemos que eso es un ángulo semiinscrito. Ese ángulo. Y APD es 50. Si el ángulo semiinscrito es 50, el arco que subtiende no es el doble 100. Si el arco tiene la medida angular de 100 grados, el ángulo inscrito que subtiende ese arco no es 50. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí, ¿están de acuerdo, sí o no? Sí. Bueno, profe. A ver. Era la pregunta 36, ¿no? Aquí está. Ángulo semiinscrito, tangente, cuerda. ¿Están de acuerdo conmigo que si esto es alfa, la medida angular de ese arco es 2 alfa? ¿Todos se acuerdan de eso? Sí. 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 Y ¿quién no se acuerda? ¿Bastián? No, sí, yo me acuerdo, profe. Fíjense entonces, ángulo inscrito que subtiende el mismo arco. Si la medida angular de este arco es 2 alfa, el ángulo inscrito no es la mitad alfa, Sí. ¿sí? ¿Sí? Entonces, el ángulo semiinscrito y el ángulo inscrito que subtiende el mismo arco no son congruentes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces voy a borrar eso y voy a mirar el ejercicio. Punto de tangencia. Bueno, eso es multiplicado por n más. Me dan algo al estilo de eso. Vamos viendo. Me indican que este ángulo es 50, ¿no? Entonces este arco es 100. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ángulo inscrito que subtiende el arco, 50. Hasta ahí, ¿estamos de acuerdo? Ajá. Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué más me agregan? BP y PD, Sí. estas son congruentes. ¿Qué me están diciendo con eso entonces? Si esto es 50, ¿qué mide eso? 50. 50, ¿no? Si esto es A y esto es A, eso no es un isósceles, esa es la base. La suma da 100, el suplemento de 100 da 80. Entonces, si este ángulo inscrito mide 80 grados, el arco que subtiende no es 160 grados, y no me están pidiendo ese ángulo.
y ese ángulo no subtiende ese arco, y ese arco no es la suma de esas dos medidas angulares, entonces 260 grados. Si esto es 260 grados, la medida angular de ese arco, el ángulo inscrito que lo subtiende no es la mitad de 260, 130 grados. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí, profe. Epa, casi me caigo. Ahí sí. ¿Qué hora es? Estamos ya en la hora. A ver. Voy a anoten por favor los siguientes números. La pregunta número 30. Alguien que la anote, por favor. Ya, profe, lo anoté. La pregunta número 8. La pregunta número 18. Y la pregunta número 26. Esas tengo que corregir a juro, que son las que están bajo el 60% buena. Me lo recuerda, por favor. Bueno, Acuérdense